Hey, hola a todos. Sean bienvenidos a este primer episodio en el cual trataremos un tema muy importante como son las proteínas. Un tema que en realidad en la actualidad está generando mucho debate a nivel científico y que obviamente genera mucho revuelo en las plataformas digitales. Sé lo importante que es para ti, que estás inmerso en este mundo de la nutrición y el fitness en general, entender de la forma más simple cómo las proteínas muy bien seleccionadas y dosificadas pueden afectar positivamente las adaptaciones al entrenamiento. Espero con este video aclarar un poco el panorama. Partiendo desde la base, las proteínas están formadas por piecitas más pequeñitas llamadas aminoácidos. Estos aminoácidos están unidos en cadenas. Hay 20 aminoácidos, 9 de ellos son esenciales y 11 no lo son. Si combináramos estas 20 piecitas básicas de aminoácidos, obtendríamos infinitas formas de crear proteínas. De hecho, el ser humano posee aproximadamente 10.000 proteínas diferentes. Obviamente todas muy importantes para un funcionamiento equilibrado. Existen proteínas simples con poquitos aminoácidos y existen proteínas complejas, tridimensionales con miles de aminoácidos. Particularmente siempre digo que las proteínas son irreemplazables y es que en realidad el organismo en situaciones específicas tiene la capacidad de formar carbohidratos. Para eso tiene la gluconeogénesis. Tiene la capacidad de formar grasa, para eso tiene la lipogénesis de novo. Pero formar proteínas sin la proteína de la dieta es un tema muy complejo. De hecho, de esos 20 aminoácidos, los 11 considerados no esenciales son glucogénicos. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de ellos yo puedo formar glucosa. Pero el proceso también puede ser reversible, es decir, que a partir de la glucosa yo puedo resintetizar aminoácidos. El asunto es que ya desde la década de los 90 se sabe que los aminoácidos no esenciales no son prioridad para estimular la síntesis de proteína muscular neta. Por tal motivo es realmente indispensable incorporar estos aminoácidos esenciales a través de proteínas de alto valor biológico. Si tu objetivo, por ejemplo, es la pérdida del tejido adiposo, es apropiado que incrementes las proteínas para evitar pérdidas musculares. Si tu objetivo es el incremento de la masa muscular, sí es oportuno que incrementen las proteínas para darle al músculo ese ambiente adecuado y que pueda crecer. Si tu objetivo, por ejemplo, es recuperarte de una lesión, sí es oportuno también que incrementes las proteínas para hacerlo lo antes posible. Con respecto a las cantidades totales diarias de proteínas, estas son entre 50 y 150% mayor en atletas que en personas promedio. Dicho esto, múltiples líneas de evidencia indican que esta dosis recomendada tradicionalmente de 0.8 gramos por kilogramo peso por día realmente se queda corta para satisfacer todas estas demandas diarias de los deportistas. Aunque las dosis totales óptimas de proteínas se deben aplicar de acuerdo a una amplitud de contextos, particularmente considero que uno de los contextos más relevantes es considerar el tipo de ejercicio realizado. En consecuencia, una solución relativamente sencilla es darle un rango de amplitud a la dosis de acuerdo al contexto, y esta puede estar entre 1.6 y 2.2 gramos por kilogramo peso por día. Si tu objetivo es el incremento del tamaño de los músculos, es importante que consideres en primera línea ese factor externo más relevante que activa un sinnúmero de mecanismos internos que inducen a la hipertrofia muscular. Ese factor externo es el ejercicio, es el entrenamiento, seguido de una dosis de proteína total diaria óptima que genere un balance de proteínas positivo neto a lo largo del día. Si la síntesis de proteína muscular no supera la degradación de proteína muscular durante el día, de nada serviría el estímulo. No habrían adaptaciones hipertrofia. Por tal motivo, si deseas generar adaptaciones oportunas, es realmente indispensable que se calculen de forma adecuada esas dosis totales diarias de proteína. Y obviamente se le dé la importancia a ese factor externo más relevante que es el ejercicio. La distribución de proteínas durante el día en múltiples comidas por igual
era una pauta nutricional muy empleada anteriormente. Esta estrategia estaba basada en la hipótesis del efecto del músculo completo, es decir, que a pesar de que la absorción de proteínas es ilimitada, el músculo no necesitaba tanto, se saturaba por la dosis, y que esos umbrales de saturación disminuían entre 3 y 5 horas. Por tal motivo, se recomendaba de manera periodizada las proteínas cada ciertas horas. Estudios anteriores demostraron que existía un incremento lineal en la síntesis de proteína muscular con aproximadamente 20 gramos de proteína. Y si llegamos a los 40, existía un efecto adicional de entre el 10 y el 20%. Todo por encima de estos rangos se creía que simplemente se oxidaba para generar energía o se transaminaba para formar otros compuestos activos. ¿Cuál fue el problema con estos estudios? En realidad se sabe que el factor más limitante fue el tiempo en que midieron las tasas de síntesis de proteína muscular. Es lógico pensar que a mayor cantidad de proteína se va a necesitar más tiempo para atravesar todos esos procesos digestivos, absortivos y obviamente que esos aminoácidos estén disponibles en el tejido muscular. Actualmente esta evidencia se desmorona totalmente con un estudio publicado recientemente en el cual evaluaron exhaustivamente esas tasas de síntesis de proteína, no solamente a nivel muscular, sino también a nivel plasmático y a nivel de todo el cuerpo. Y lo más interesante es que lo realizaron en un periodo más prolongado de 12 horas. Compararon una ingesta promedio de 25 gramos de proteína versus una ingesta grande o un bolo grande de proteínas de 100 gramos. Obviamente, todo esto lo realizaron después de una sesión de ejercicio de cuerpo entero. El estudio reveló que una ingesta alta de proteínas produce una alta disponibilidad de aminoácidos a nivel plasmático y que obviamente esto es totalmente dependiente de la dosis. Además, se produjo un aumento concomitante de la síntesis de proteínas, no solamente musculares, sino también de todo el cuerpo. Por tanto, el estudio demuestra que esta respuesta anabólica a la ingesta de proteínas no tiene un techo límite aparente en cuanto a la magnitud y duración in vivo en humanos. La mayoría de estudios que se han realizado a largo plazo con respecto a la distribución de proteínas no han presentado ningún beneficio. Por tanto, la evidencia actual relacionada con la distribución de proteínas sigue siendo muy frágil, dando prioridad obviamente a la ingesta total de proteínas diarias y un aumento calórico si tu objetivo es generar las adaptaciones musculares. Ahora que sabemos que podemos consumir grandes cantidades de proteínas sin que se desperdicien, deberíamos preguntarnos qué tan beneficioso es esto en el contexto deportivo. Te dejo mis opiniones particulares. Primero que nada, es importante entender que 100 gramos de proteínas no se traducen automáticamente en un incremento en la masa muscular. De hecho, conocemos que el 40 al 50% de aminoácidos de la comida proteica en primera instancia son extraídos por el intestino. El resto viaja a nivel hepático, donde también se sintetizan proteínas, y lo que sobra recién viaja a la circulación sistémica, donde estos aminoácidos disponibles no solamente se usan para la síntesis de proteína muscular, sino también para la síntesis de proteína de todo el cuerpo, para formar neurotransmisores, por ejemplo. Además, 100 gramos de proteínas no harán la diferencia si ese factor externo más relevante que induce a la hipertrofia muscular en primera instancia no sirve, es decir, que no se está recibiendo un buen estímulo a través de la carga de entrenamiento. Segundo, en el alto rendimiento, la prioridad de un deportista después de una sesión de entrenamiento es restablecer las reservas de glucógeno muscular lo antes posible. ¿Por qué? Porque obviamente al siguiente día necesita energía para volver a entrenar. Si bien es cierto, después de una sesión de entrenamiento, el músculo queda más sensibilizado a los efectos de las proteínas y los aminoácidos. Pero esta sensibilización puede durar incluso hasta 24 horas. ¿A qué quiero llegar? Si nosotros priorizamos una ingesta alta de proteínas después de una sesión de entrenamiento, es evidente que la ingesta de carbohidratos va a disminuir sí o sí.
Como consecuencia, esto puede afectar la recuperación, el rendimiento deportivo y obviamente también puede comprometer el incremento de la masa muscular. Tercero, que algo se pueda demostrar en un laboratorio no quiere decir que sea aplicable en todos los contextos. Por ejemplo, ¿cómo aterrizamos esto a la vida real de un deportista? Si después de una sesión de entrenamiento hay que introducir 100 gramos de proteína a través de huevos, tendríamos que darle 17 huevos. No digo que no se pueda, pero es evidente que no es para todo el mundo. Las personas que más se pueden favorecer de este tipo de estrategias pueden ser las personas que realizan alimentación con tiempo restringido o ayuno intermitente. De hecho, este tipo de investigación antes mencionada nos sirven ahora de mucho para entender que este tipo de estrategias al parecer no compromete el mantenimiento de la masa muscular. Cuarto, hay que ser conscientes que mayores cantidades de proteína pueden requerir periodos más prolongados para todos esos procesos digestivos y que esos aminoácidos se absorban por completo y estén disponibles para el tejido muscular. Un deportista, por lo general, y más si hace doble jornada, siempre necesita estar ligero, con el flujo sanguíneo en sus músculos tratando de rendir y no en el intestino tratando de digerir tanta proteína. Eso incluso podría comprometer el rendimiento deportivo. Por tanto, y en conclusión, no existe solución única para todo el mundo. Aplica la dosis y distribución de proteínas de acuerdo al contexto. Obviamente priorizando siempre la ingesta total diaria de proteínas. Recuerda siempre aplicar lo que a ti te sirva, lo que te haga sentir más cómodo, pero siempre basado en ciencia. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el segundo capítulo. Hasta pronto.